La noticia del día, las gestiones del gobierno del presidente Gustavo Petro para intentar superar la nueva crisis con Estados Unidos continúan. Estuvo la canciller Rosa Villavicencio reunida con John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro le baja el tono a la confrontación y le resta importancia al anuncio del gobierno americano de poner fin a las ayudas económicas al país. Todo esto mientras desde la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que es la portavoz, la verdad es que cerró la puerta a que haya una desescalada o un desescalamiento en las tensiones. Lucas, está pidiendo dos temas puntuales la canciller Rosa Villavicencio, y uno de ellos tiene que ver con retomar los canales directos con la Casa Blanca. Estos canales, Silvia, se ha hablado bastante en la Casa de Nariño por estos días. Todo comienza en el Consejo de Ministros que aquí les trajimos, a ese jalón de orejas que le hace a su canciller sin visa, porque así lo dijo el primer mandatario, y también al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Y les dice, nosotros tenemos aquí algo que es un problema y que se puede ir agravando todavía más porque no estamos llegando. El mensaje que queremos que le llegue no le está llegando ni a la Casa Blanca como tal y menos a Donald Trump. Entonces, si ustedes se siguen sentando, esto fue lo que dijo el presidente, con Bernie Moreno, que es un senador republicano de origen colombiano, y con sus colegas, pues no vamos a lograr que esto llegue porque él sí puede ir y hablar directamente con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, a nivel de diálogo con Estados Unidos está complejo porque tenemos un gabinete que no tiene visa. No sé si todo, pero los que acompañaron al presidente Gustavo Petro a la Asamblea General de Naciones Unidas, pues se le revocó la visa, igual que al presidente, la canciller entre ellas, Rosa Yolanda Villavicencio, y entonces todos estos avances diplomáticos o negociaciones que se podrían llevar a cabo en Washington, solo las puede llevar en este momento el embajador Daniel García Peña y por supuesto todo el equipo diplomático de allí, de la embajada en la capital estadounidense. Entonces es complejo el momento porque, lo hemos dicho aquí, hay una subida de tono tanto por parte del presidente Gustavo Petro como por supuesto por parte del presidente Donald Trump, quien ha llamado al presidente Gustavo Petro líder del narcotráfico, dijo que era un matón y hoy le llamó líder tonto. Se despachó. Sí, señor, hoy se despachó. Ya les vamos a contar exactamente qué fue lo que dijo, pero antes, Catherine, ¿qué ha pasado dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que ayer la Casa Blanca anunciara que suspende todas estas ayudas económicas que le da a Colombia? Aunque el presidente Gustavo Petro ha bajado el tono con su homólogo Donald Trump, la confrontación continúa. Esto dijo el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales, cuestionando nuevamente las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. Y respecto al fin de las ayudas económicas, el mandatario le restó importancia. ¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada. Tendremos problemas puntuales. Yo nunca he visto en el presupuesto de Colombia, que aprobamos en el Congreso, etcétera, un solo dólar de ayuda. Eso no pasa por el Estado. No es ayuda a los gobiernos, a nosotros no nos ayuda nada, ni un dólar. Por eso cuando él dice quita eso, digo, pero ¿dónde? ¿Dónde están los subsidios que no los encuentro? No están en el presupuesto. Esa ayuda va a las ONGs que maneja USAID, por fuera del gobierno, generalmente de origen norteamericano. Es decir, es una ayuda para ellos mismos, es como una ayuda al empleo. Aun cuando en 2025 Estados Unidos aportó a Colombia casi 1.6 billones de pesos distribuidos en cooperación militar y policial, justamente el presidente Gustavo Petro se refirió a este tema. Ahora, en la ayuda militar, pues tenemos algunos problemas. Digamos que se ha aprendido en la ayuda militar a entregar armas que sí se necesitan. Antes hay bodegas llenas de armas oxidándose, nunca se necesitaron o fueron compradas con oscuros intereses. Hay problemas de corrupción que ha generado la ayuda, que en mi opinión, y es la directriz que yo he dado
a las fuerzas militares que comando es que reemplazamos la ayuda por el presupuesto nacional, es decir, Colombia compra sus armas. Más tarde, luego de la declaración de Trump en la que afirmó que Colombia era un centro del narcotráfico, el presidente Gustavo Petro respondió en un trino diciendo que Colombia no es una guarida de drogas y que las drogas que produce el país terminan en guaridas en Estados Unidos para el consumo. El mandatario agregó que los gobiernos en donde se produce y se consume deben ser capaces de construir estrategias comunes. Mientras la tensión entre ambos jefes de Estado continúa, en el Palacio de San Carlos también siguen los esfuerzos para lograr normalizar las relaciones. La canciller Villavicencio, el embajador Daniel García Peña, el encargado de negocios de Estados Unidos John McNamara y el viceministro de Defensa Javier Vaquero se reunieron en el Palacio de San Carlos para evaluar los caminos que permitan superar la crisis diplomática con Estados Unidos. La Cancillería informó que ese fue un diálogo franco en el que la ministra Villavicencio pidió retomar el diálogo de alto nivel con el gobierno Trump, reactivar el grupo de trabajo antinarcóticos y también confirmó que el llamado a consultas del embajador García Peña llegó a su fin. 9:36, cambia el reloj, 9:37, retomar el diálogo entonces de alto nivel. Sí. Es lo que quiere y lo que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto mientras Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, respondió a la posibilidad de un desescalamiento como solución a la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. I don't think we're seeing de-escalation from the unhinged leader of Colombia right now, and I don't think the president, frankly, is interested in that at this point. He spoke on this yesterday, and I don't have anything to add to his comments. No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento, y francamente no creo que al presidente le interese eso en este momento. Hablo de lo de ayer y no tengo nada más que añadir a sus comentarios, fue lo que dijo. Esto, desquiciado, llama al presidente. Y lo que dijo ayer el presidente Donald Trump, Silvia, fue que se cortaba desde ayer toda la ayuda para Colombia. El anuncio lo hizo en el Salón Oval de la Casa Blanca, pero más tarde de esta conferencia de prensa de la Casa Blanca habló el presidente Donald Trump y volvió a arremeter nuevamente contra Colombia y el presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo. Colombia is a drug den. It's a drug den, and it has been for a long time. You got a lousy leader over there right now, bad guy, a thug, but they make cocaine at levels that we've never seen before, and they sell it back into this, and they're not going to get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Colombia is very bad. Sabe Lucas que dentro de esta declaración del presidente Donald Trump hay algo que llama la atención porque él empieza a hablar de México. Sí. Y en lo que va diciendo de México dice que sí, que México es un país que está casi que cooptado por los carteles del narcotráfico, que la situación es muy grave, pero dice que se lleva bien con la presidenta de ese país y con quienes gobiernan ese país. Y es que eso siempre se ha destacado, Silvia, porque cuando Donald Trump llega a su segundo mandato en la Casa Blanca, antes de llegar ya había dicho que le iba a poner un arancel a México, a Canadá y a China por cuenta del fentanilo, del tráfico de fentanilo, y que si no hacían nada le iban a imponer un arancel del 25%. Cuando llegó, efectivamente esto pasa, y en ese momento estaba todavía Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. Tuvieron una relación muy mala. De hecho, acuérdese que Donald Trump habló varias veces del estado número 51 y que Canadá iba a ser el estado número 51 y que debía pensarlo anexionarse a los Estados Unidos. Pero con Claudia Sheinbaum, cada vez que han hablado, Donald Trump siempre dice que tiene una presidenta maravillosa, que tuvieron un diálogo muy bueno, y lo cierto es que cuando iban a entrar en vigencia estos aranceles, después de una llamada el día que entraban en vigencia, Donald Trump sale y anuncia: ya hablé con Claudia Sheinbaum, no y eso vamos está resuelto. A imponer estos aranceles a los productos que estén cobijados por el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que la diplomacia sí funciona. Y funciona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si pasa droga a Estados Unidos, no por mar,
pasa por tierra. Y la frontera es una de esas zonas por las que pasa esa droga. La frontera entre México y Estados Unidos. Usted hablaba del fentanilo también. Ha habido advertencias, pero el manejo diplomático que la presidenta Sheinbaum le ha dado a todo este tema, porque es que no me va a decir que entonces ahora solo los carteles son los colombianos y los dos venezolanos, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Sí. No, hábleme por favor de todos los carteles mexicanos. El cartel de Sinaloa y así sucesivamente. Entonces, esto es una guerra contra los carteles. Lo que pasa es que, a diferencia del gobierno colombiano, la presidenta de México, de izquierda también, Claudia Sheinbaum, ha sabido darle un manejo diplomático a todo esto. Por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Sí. Esto empezó no tan bien por cuenta de la condena al expresidente Jair Bolsonaro, pues que de hecho Donald Trump le puso aranceles, ya tenían un 10%, del 40%. Hoy en día Brasil tiene aranceles del 50%, que son muy elevados. Brasil además hace parte de los BRICS, que ya Donald Trump en su momento había dicho, incluso país que se alinea a los BRICS le vamos a poner un arancel adicional del 10%. Pero esta tensión se ha ido desescalando. Se encontraron rápidamente en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando entraba Donald Trump a dar su discurso, se bajaba Luis Ignacio Lula da Silva y acordaron, de hecho ambos dijeron, tuvimos una muy buena conversación y va a haber reunión este domingo en Malasia. Todos apuntan, tanto el canciller brasileño como desde la Casa Blanca, a que esto está saliendo bien, a que se han desescalado las tensiones y que va a haber una conversación bastante fructífera. Vamos a ver qué pasa con los aranceles, porque de momento, por supuesto, Brasil tiene un 50% de arancel. 9:42, ¿qué dijo Trump? Esos carteles mandan en esos países y eso incluye Colombia. Colombia es una guarida de drogas, y lo ha sido durante mucho tiempo, y tienen un líder tonto allá en este momento, un mal tipo, un matón. Ellos hacen cocaína en niveles que nunca habíamos visto antes y la venden de vuelta aquí y no lo vamos a soportar durante mucho tiempo. Colombia está muy mal. Eso fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Lucas, en medio de todas estas tensiones. Fíjese que en la rueda de prensa nadie le pregunta por Colombia. Pero al empezar a hablar de la presencia de carteles del narcotráfico, primero se refiere a México y ahí derechito dice, es que estos carteles mandan en estos países y eso incluye a Colombia. Y ahí arranca otra vez contra el presidente Gustavo Petro. Todo eso mientras la Asociación de Pescadores de Buenaventura está advirtiendo que sus embarcaciones podrían ser bombardeadas por las fuerzas militares de Estados Unidos en el Pacífico. Lo que denuncian, y esto es muy grave, Lucas, es que los grupos armados obligan en varias oportunidades a los pescadores a transportar cocaína hacia aguas internacionales. Los obligan, entonces calcule el riesgo en el que están hoy esos pescadores, es lo que están advirtiendo desde el puerto de Buenaventura. Que era algo así, Silvia, lo que oíamos al presidente Gustavo Petro decir en esta rueda de prensa que tuvo hoy con medios internacionales aquí en Bogotá. Y usted tiene a la Casa Blanca, usted sabe que ha habido cuestionamientos por cuenta de este despliegue, de estos ataques por parte de organizaciones de derechos humanos, por parte sobre todo del Partido Demócrata, bajo el marco legal, bajo qué marco y qué jurisdicción se están realizando estos ataques, pero desde la Casa Blanca siempre han contestado y han dicho, nuestra inteligencia sabe perfectamente a quién estamos atacando, tenemos plenamente identificados a quiénes estamos haciendo, y hoy lo decía el secretario de Guerra Pete Hegseth, y decía, estas personas que van allí son narcoterroristas que pertenecen a organizaciones terroristas designadas. 9:44, en segundos regresamos porque llegan los votos que están pescando los candidatos con vallas y cierres de campaña. Recap Blue.